El intercambio de mercancías, el intercambio de bienes y servicios inició juntamente con la sociedad, cuando inicia la sociedad. Actualmente el comercio internacional es una de las actividades fundamentales entre la sociedad y los países. Es por eso que organizar el comercio internacional, el saber cómo controlar y armonizar todo el comercio internacional en un lenguaje común que todo el mundo entendamos, es una de las tareas fundamentales. Bienvenidos por esto al curso de clasificación arancelaria, el primer paso para el comercio internacional. Iniciamos entonces conociendo lo que es el sistema armonizado. Vamos a ver qué es el sistema armonizado, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Entonces, para esto, solamente una revisión rápida del origen y la evolución del comercio. En 1200 años antes de Cristo, los arameos organizan el comercio internacional limitado al trueque agropecuario, ¿no? Esto asoma en la parte de Siria, en la Mesopotamia, alrededor del Tigris y el Éufrates, donde inicia la civilización. ¿Y qué es lo que hacíamos? No es intercambio, o sea, simplemente es la necesidad que se tenía de sobrevivir. Entonces, básicamente era la alimentación y el cambio, ¿no? Yo te doy pescados y tú me das vino, yo te doy pieles, pero tú me das arroz o papas y esas cosas, ¿no? Básicamente tema de trueque agropecuario. Ya luego en el 3200 años antes de Cristo en Egipto, las artesanías y el tema de perfumes empiezan ya a aparecer en el mercado, porque ya no es solamente el tema del trueque agropecuario, sino básicamente es una diversificación del intercambio, donde ya empiezan a aparecer otro tipo de necesidades y otro tipo de materiales o mercancías, ¿no? Para luego, pues ya en lo que es en Roma, en el siglo I antes de Cristo, donde ya vemos que empiezan a comercializarse el bronce, el hierro y el acero, porque como seguramente, como va evolucionando la civilización, también va evolucionando sus necesidades, y esas necesidades tienen que ser suplidas ¿con qué? Con mercancías. En el siglo XV ya vemos una revolución comercial en Europa, y donde empieza el arte de la navegación, ¿no? Se descubren nuevas rutas, entre esas pues el continente americano también, ¿no? Y obviamente la diversificación es mucho mayor ya. En el siglo XVII, 2 siglos después, digamos, de eso, casi inmediatamente, la revolución industrial empieza ya a aparecer en el mercado, donde prácticamente se revoluciona todo el comercio internacional, ¿no? Hasta llegar a la actualidad, en donde tenemos un comercio internacional de intercambio a través de la red fluvial, que es la más importante, a través del aéreo, y también a través de las rutas en tierra, ¿no? Entonces, el comercio a estas alturas prácticamente ya es un comercio como lo vemos, ¿no? Es un intercambio que obliga incluso a los países a hacer tratados entre países, tratados entre grupos de países, y toda una revolución del comercio internacional. Y así es como lo miramos el comercio exterior actualmente, ¿no? Un comercio a nivel mundial, donde de aquí al Ecuador llegan diferentes rutas por el Pacífico, por el Atlántico, vienen de Europa, de África, de Asia, de Estados Unidos, de México, vienen todos los un sinnúmero de productos, incluso de aquí de Colombia, de Perú, ¿sí? Y de aquí mismo también del Ecuador salen a través del Pacífico, ¿sí? A otros países como Perú, como Argentina, Chile, ¿no? Y el comercio internacional es tan importante para los países que todos los países se preparan exclusivamente para ver cómo evoluciona todo este comercio. Uno de esos puntos es justamente cuando venía un barco, digamos, de todo este sector de acá, ¿sí? Y venían las mercancías anteriormente, pues para llegar al Ecuador tenían que dar la vuelta por acá, por todo Brasil, llegar hasta la parte sur del continente, a Chile, y de Chile nuevamente subir para llegar a Ecuador, ¿no? Y a Estados Unidos y a México y todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo un país justamente en eso? Es que aprovechó la situación geográfica, y lo que hizo aquí es abrir un canal
para que los barcos puedan pasar. Estos barcos de gran calado pasan por aquí, por el canal de Panamá, y obviamente las rutas se acortan totalmente, ¿no? Entonces el comercio internacional es uno de los puntos fundamentales en la economía de los países, y justamente es el que lidera, digamos, el tema de políticas públicas que hace cada país. Justamente, ¿por qué? Porque el comercio exterior es el que, digamos, está en la primera parte, en el primer eslabón de la cadena productiva de los países, ¿no? Entonces, como resultado de esta globalización del mercado en todo el mundo, lo que tenemos es un mercado mundial en donde se habla muchos idiomas, ¿no? En América Latina es un idioma, Brasil es otro idioma, acá en América del Norte otro, y no se diga en África, en Europa, en Asia y obviamente Oceanía y todo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene un lenguaje múltiple, es una torre de Babel en el tema de mercancías. Incluso dentro de una misma región, como por ejemplo acá en Ecuador, conocemos al aguacate como aguacate, pero en la región del Perú, siendo nuestros vecinos, le conocen como palta. Entonces, si no hay un lenguaje común, entonces no hay armonía. ¿Sí? Y lo que buscan los países es justamente regularicemos esto, hablemos un lenguaje común, busquemos una armonía entre todos, ¿no? En vez de hablar muchos idiomas, pues busquemos un idioma que sea común para todos nosotros. Y ahí aparece el sistema armonizado, justamente como una solución para darle un lenguaje común a las mercancías en todo el mundo. ¿Sí? Este sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, ¿quién lo hace? Lo hace la Organización Mundial de Aduanas, que es una organización justamente de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, estamos hablando que la Organización Mundial de Aduanas tiene alrededor de más de 150 países, básicamente el 99%, digamos el 98%, ¿sí? De todos los países del mundo están dentro de esta Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Oiga, busquemos el sistema armonizado, y ese sistema armonizado es un lenguaje universal, numérico, multipropósito de codificación de las mercancías. Esto creo que es lo clave de esto, ¿no? Es un lenguaje universal primero, ¿sí? Y es numérico, ¿sí? Y obviamente sirve para muchas cosas, ¿sí? Es un instrumento indispensable para el comercio exterior, básicamente por eso lo llamamos a este curso como el primer paso para el comercio exterior. Es utilizado en aduanas, obviamente para estadísticas, lo utilizan también los gobiernos, las organizaciones internacionales y también el sector privado, por supuesto. Y es implementado, como ya habíamos dicho, pues internacionalmente desde el año 1988 por la Organización Mundial de Aduanas. Una rápida historia nada más de la nomenclatura arancelaria, ¿sí? Del sistema armonizado. En Bruselas en 1954 por medio del Consejo de Cooperación Cooperación Aduanero, y se crea la NAF, que es la nomenclatura arancelaria de Bruselas, que tenía 4 números. No estamos hablando de que el sistema armonizado es un sistema numérico, entonces este tenía 4 dígitos, ¿no? Así como por ejemplo este. En 1980 desaparece la NAV y se crea el Sistema Arancelario de Designación y Codificación de Mercancías, con sede en Bruselas, en donde ya vemos 6 dígitos por ahí, ya va creciendo, ¿no? Y el grupo andino, entre ellos el Ecuador, pues se toma la nomenclatura arancelaria como la NAV andina, que ya trabajamos a 8 dígitos, y luego pues ahora ya actualmente como tenemos 10 dígitos en lo que es el Código Arancelario Ecuatoriano. ¿Y cuáles son los objetivos del sistema armonizado? Primero, pues facilitar el comercio internacional, obviamente, porque con un lenguaje común todo el mundo se hace más sencillo, por supuesto, se facilita el comercio internacional. Adicionalmente, facilita, obviamente, el registro, la comparación y el análisis de estadísticas,
reducir los gastos debido al uso de correlaciones por diferentes nomenclaturas, la utilización de la aplicación del pago de derechos de impuestos a la importación, la utilización en la aplicación de tarifas y estadísticas correspondientes a los diferentes modos de transporte y por supuesto el control de mercancías prohibidas y restringidas. ¿Sí? Son lo que son desechos, tóxicos, drogas, armas químicas, especies en peligro de extinción, etcétera, y tener en cuenta una evaluación de la tecnología, ¿no? Perdón, evolución de la tecnología, ¿ya? El sistema armonizado lo que quiere es, como decíamos, facilitar el comercio internacional y todas estas cosas. Cuando usted tiene un solo lenguaje, usted puede hacer una mejor comparación, puede hacer unas estadísticas reales, ¿no? Porque una de las cosas es que diga cuánto exportamos de frutas el Ecuador. Así, pero exportamos, no sé, 10.000 toneladas de frutas. Sí, pero queremos saber, necesitamos saber cuánto fue de durazno, cuánto fue de moras, cuánto fue de uvillas, cuánto fue de esto, ¿no? Porque si hablamos en un lenguaje general, se exportaron frutas, no dice mucho, ¿no? Entonces siempre facilita el tema de tener los códigos arancelarios de las mercancías, porque los nombres de las mercancías ahora pasan a ser números. Eso es básicamente lo que es el sistema armonizado. Entonces todo se facilita el momento que tengamos un lenguaje común en todo el mundo. ¿Y cuál es la estructura del sistema armonizado? El sistema armonizado, entonces nosotros tenemos es un conjunto de varios códigos numéricos, de muchos códigos numéricos que están repartidos en diferentes áreas. Entonces, si nosotros tenemos una pirámide, nosotros tenemos en la cabeza de la pirámide unas secciones, ¿no? Dentro de estas secciones nosotros tenemos capítulos, ¿sí? En realidad tenemos 21 secciones, tenemos 97 capítulos, y dentro de estos capítulos tenemos 128 partidas arancelarias, ¿sí? Y tenemos dentro de esas partidas arancelarias 5.612 subpartidas arancelarias, ¿sí? Estamos hablando del sistema armonizado, que es un lenguaje universal, ¿sí? A nivel mundial. Tenemos 6 reglas generales para la interpretación de todo esto de aquí, 6 reglas generales, ¿sí? Tenemos notas legales de sección, notas legales de capítulo y notas legales de subpartida, ¿ok? Entonces, así sería mi arancel, ¿no? Y tenemos eso en un compendio de una estructura, de un libro donde tienen 5.612 subpartidas arancelarias con 6 reglas de clasificación y notas legales de sección, notas legales de capítulo. Vamos aterrizando ya en la codificación de mercancías. Es un lenguaje común, es un lenguaje universal, ¿sí? En donde a una mercancía lo que hacemos le damos un código numérico, ¿ya? Entonces, a esta mercancía de aquí, a esta que nosotros conocemos zanahorias, no sé, en Estados Unidos, en Europa, en diferentes idiomas, en Rusia, en Rumanía, en todos los lados, siempre esta mercancía tendrá un nombre diferente, pero ahora le vamos a dar este código. Y este código numérico 070610, ¿sí?, será a nivel mundial. Entonces, si yo quiero mandar zanahorias a Rumanía, a Ucrania, lo que yo voy a decir es, estoy enviando una mercancía codificada 070610, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, este pantalón o estos jeans tienen esta codificación 610342. A nivel mundial conoceremos esta mercancía con este nombre de aquí, 610342, ¿sí? De la misma manera, un producto químico como este, hidróxido de sodio, que se le llama también sosa cáustica, ¿ya? Se le conocerá ahora con la partida arancelaria 281511. Esta buceta de acá, o camioneta, o como le llamen en el resto de países, pues ahora todo mundo la conoceremos como 870210. Este producto acá, que es un champú, lo conoceremos a nivel mundial como 330510. Y este producto, que es una pierna de chancho, ¿sí?, de cerdo, ahora se le conocerá como 020312.
Ese es en resumen el sistema armonizado. Es a estas mercancías darles una codificación y esa codificación es universal. El Ecuador es parte de la Organización Mundial de Comercio y por ende parte de la Organización Mundial de Aduanas. Es por eso que acoge el sistema armonizado y lo aterriza en el Arancel Nacional de Importaciones, que es debidamente aprobado por el COMEX acá en el Ecuador. Entonces ahora sí, sabiendo que el sistema armonizado es una codificación mundial, que es un código numérico que se les da a las mercancías, ¿sí? Y esta codificación está en lo que llamamos un arancel nacional de importaciones. Vamos a ver ahora el arancel nacional de importaciones del Ecuador, ¿no? Entonces, el arancel es un conjunto de 5.200 partidas arancelarias a nivel mundial, ¿sí? Y a nivel regional y a nivel de Ecuador, pues se sumarán más de 7.000 partidas que están estructuradas en un cuaderno, en un libro, ¿sí? Donde tenemos las partidas arancelarias y también tenemos las notas de sección y las reglas y todo eso. Entonces está estructurado iniciamos desde el reino animal, luego vamos al reino vegetal, luego vamos pues al reino mineral y todos están siempre estructurados desde la parte más simple a lo más complejo, ¿sí? En la sección 1, habíamos dicho que nosotros tenemos en la pirámide, la parte de arriba, 21 secciones, entonces nosotros tenemos la sección 1 donde está lo más simple, animales vivos y reproductores y productos del reino animal. Y dentro de esta sección tenemos estos capítulos. El capítulo 1 dice animales vivos, el capítulo 2 dice carne y despojos comestibles, el capítulo 3 tenemos pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. El capítulo 4 tenemos leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Y el capítulo 5 dice los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, ¿sí? Desde aquí nosotros podemos ir viendo ya que iniciamos con los capítulos primero de animales vivos, como el reino animal, ¿sí? Y desde lo más simple, desde los animales vivos, y luego ya empezamos a ver carne y despojos, que ya es un poquito de actividades adicionales que hay que hacer a los animales vivos, porque ya involucra un proceso, ¿sí? De sacrificio del animal, un proceso ya de corte, un proceso de otro trabajo, ¿no? De lo más simple, que eran animales vivos, a lo más complejo, que serían acá los demás productos de parte animal. Y vemos aquí, ¿no? Mire, estos productos, por ejemplo, el queso, ¿ya? Y la mantequilla, ya tiene un proceso mucho más elaborado, ¿no? Ya no es solamente sacrificar al animal ni nada, sino que es utilizar los productos del animal para tener con una tecnología adicional otro tipo de productos. Entonces siempre veremos nosotros esta estructura que vamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Luego vamos a la sección 2, productos del reino vegetal, y tenemos los capítulos. El capítulo 6, que tiene plantas vivas, productos de floricultura. Capítulo 7, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos. El 8, frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones y sandías. El capítulo 9, café, té, hierba mate y especies. El capítulo 10, cereales. El capítulo 11, productos de molinería, malta, almidón y fécula. Capítulo 12 dice semillas y frutos oleaginosos, semillas de frutas diversas, plantas industriales o medicinales. El capítulo 13 dice gomas, resinas y demás jugos o extractos vegetales, materias trenzables y demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte, ¿no? De la misma manera, empezamos en este capítulo con plantas vivas, ¿sí? Para terminar ya en productos elaborados de estas plantas, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más elaborado, como habíamos dicho, ¿no? Y siempre vamos cumpliendo la regla de primero vimos reino animal, ahora vamos viendo reino vegetal, y desde aquí pues ya vamos viendo por dónde yo, si yo tengo una
una planta, ya sé por dónde ubicarla, o si tengo una leche, por dónde ubicarlo, ¿no? Y ya más o menos vamos viendo por dónde irán nuestros productos, ¿no? Luego tenemos ya la sección 3, donde habla de las grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento. Hay un solo capítulo aquí, el capítulo 15, que dice grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, y nuevamente seguimos con la misma tónica de que mientras vamos avanzando en el arancel, vamos encontrando productos ya un poco más elaborados, ¿no? La sección 4 tenemos lo que son los productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado. El capítulo 16 nos dice que son las preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. El capítulo 17, azúcares y artículos de confitería. El artículo 18, cacao y sus preparaciones. El artículo 19, perdón, capítulo 19, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. El capítulo 20 me habla de las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos y demás plantas. El capítulo 21 dice preparaciones alimenticias diversas. El capítulo 22, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. El capítulo 23, residuos y desperdicios de industrias alimentarias, industrias preparadas, alimentos preparados para animales. El capítulo 24, tabaco y sucedáneos del tabaco, ¿sí? Entonces ya los títulos, las secciones y los capítulos ya me van direccionando por donde yo buscaría mi código arancelario, ¿no? Entonces, si yo tengo un whisky, tengo un ron, entonces yo sé que tengo que ir a buscar, a revisar qué dice el capítulo 22, donde dice bebidas alcohólicas y vinagre, ¿no? O si tengo tabaco, al capítulo 24 y cosas de esas, ¿no? O si tengo azúcares, ¿no? Las carnes, igual ya sé que van por el 16, ¿ok? Luego tenemos la sección 5, productos ya minerales. Hemos terminado ya la parte del reino animal, reino vegetal. Ahora vamos al reino mineral. Y aquí tenemos la sal, el azufre, el capítulo 25, perdón. Tenemos sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales y cementos. El artículo 26 tenemos los metales metalíferos, escorias y cenizas. Y el capítulo 27 tenemos los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. Materias bituminosas, ceras minerales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo quiero importar una nafta o una gasolina, entonces ya sé por dónde buscarlo, ¿no? En el capítulo 27. Otras mercancías. ¿Ok? La sección 7 me habla de plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Y tiene solamente dos capítulos, el 39 que habla de plásticos, sus manufacturas, y el 40 que habla de caucho y sus manufacturas, ¿sí? La sección 8, en cambio, tenemos lo que ya son pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, artículos de talabartería y guarnicionería. El capítulo 41 me habla de pieles, excepto la peletería y cueros. El capítulo 42 me dice manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano, carteras y continentes seminales, manufacturas de tripa. Y el capítulo 43 me habla de lo que es la peletería y las confecciones de peletería, facticia o artificial. Ya, eso es lo que ya vamos viendo que se van las mercancías en estos capítulos, en estas secciones, ya tienen un poquito más de elaboración, ¿no? Luego tenemos la sección 9, donde habla de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas, manufacturas de espartería o cestería. El capítulo 44 me habla de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. El capítulo 45, corcho y sus manufacturas. Y 46 dice manufacturas de espartería o cestería. La sección 10 me habla de pastas de madera o de las demás materias fibrosas, celulósicas, papel o cartón para reciclar, desperdicios y desechos, papel o cartón y sus aplicaciones, ¿no? El capítulo 47 me está hablando de la pasta de madera o las demás materias fibrosas, celulósicas, papel o cartón para reciclar. El 48 me está hablando de papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón.
y el 49 me habla de productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos. Seguimos con la sección 11, donde me habla de materias textiles y sus manufacturas. Entonces, este es un capítulo, bueno, es una sección bastante extensa porque el tema textil es una de las materias que más, de las mercancías que más tienen un intercambio comercial, ¿no? Empezamos desde lo más sencillo, el capítulo 50, la seda, luego viene lana, pelo fino ordinario, hilados y tejidos sin crin, algodón, y luego dice las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de materias textil, sintéticas o artificiales. El capítulo 55, fibras sintéticas o artificiales discontinuas. El capítulo 56, guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas, cordajes, artículos de cordelería. Como ustedes ven, empezamos solamente con los productos primero, luego vamos a los hilados, luego vamos a los filamentos y empezamos ya a hablar de productos ya de tela sin tejer, hilados especiales, y vamos aumentando lo más elaborado, digamos, donde ya vienen las alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles. El capítulo 58 me habla de los tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. Luego ya el capítulo 59 me está hablando ya de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil. Y el capítulo 60 ya nos habla de tejidos de punto, ¿no? Ya es un trabajo un poco más elaborado, y luego ya después de lo que hacemos un tejido ya vienen las prendas y complementos, accesorios de vestir de punto, y luego vienen las prendas y complementos accesorios de vestir, excepto los de punto, o sea, los de telar, tejido plano y esas cosas. Y el 63 me está hablando de los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos, ¿sí? Como decíamos, la sección 11 es una sección bastante extensa porque habla de todo lo que es manufacturas de textiles. Luego vemos ya la sección 12, donde tenemos calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, ¿sí? Y tiene el capítulo, 4 capítulos, que son el 64, que habla de calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. ¿Sí? 65, el capítulo 65 me habla de sombreros, demás tocados y sus partes. El capítulo 66 me habla de los paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, asiento, látigos, fustas y sus partes. El capítulo 67 me habla de plumas y plumón preparados y artículos de pluma y plumón, flores artificiales, manufacturas de cabello. La sección 13 me habla ya de manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, asbesto, mica o materiales análogas, productos cerámicos, vidrios y sus manufacturas. El capítulo 68 me habla de manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias de estas, ¿no? El 69 me está hablando de los productos cerámicos y el capítulo 70 me habla del vidrio y sus manufacturas. La sección 14 me habla de piedras finas, naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de material precioso, plaqué y manufacturas de estas materias, bisutería y monedas, ¿no? El capítulo es el capítulo 71, que tiene el mismo texto de los de arriba, ¿no? Perlas finas, cultivadas y esas cosas. La sección 15 me habla de los metales comunes y manufacturas de estos metales. Entonces iniciamos con lo más sencillo, fundiciones de hierro y acero. Luego el capítulo 73 me habla de las manufacturas de fundición de hierro y acero. El capítulo 74 me habla de cobre y sus manufacturas. El capítulo 75, níquel y sus manufacturas. El capítulo 76 me habla de aluminio y sus manufacturas. El capítulo 77 es un tema especial porque está reservado para una futura utilización en el sistema armonizado. Ahí no tenemos
ninguna mercancía por lo pronto. El capítulo 78 habla de plomo y sus manufacturas. El capítulo 79, zinc y sus manufacturas. El capítulo 80, estamos hablando de estaño y sus manufacturas. El capítulo 81, los demás metales comunes, cermets, manufacturas de estas materias. Y el capítulo 82 tenemos herramientas y útiles artículos de cuchillería, cubiertos de mesa, metal común, partes de estos artículos de metal común. Y el 83, manufacturas diversas de metal común. La sección 16 me habla de máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. El capítulo 84 me habla de reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos de artefactos mecánicos y partes de estas máquinas o aparatos. El capítulo 85 habla de máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Como ven, ya estamos hablando de los últimos capítulos, que estamos llegando al final del arancel y cada vez pues se va complicando más, ¿no? La complejidad de las mercancías. Hablábamos del capítulo 1, animales vivos, lo más sencillo, y ahora ya estamos hablando de reactores nucleares. La sección 17 me habla del material de transporte. En el capítulo 86 vemos vehículos, material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación. El capítulo 87 me habla de vehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. El capítulo 88 ya estamos hablando de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes. Y el capítulo 89 ya me habla de barcos y demás artefactos flotantes. La sección 18 me habla de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control de precisión, instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, aparatos de relojería, instrumentos musicales, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. Y el capítulo 90 me está hablando de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control de precisión, instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, partes y accesorios de estos instrumentos y aparatos. El capítulo 91 me está hablando de aparatos de relojería y sus partes, y el capítulo 92 me habla de instrumentos musicales, sus partes y accesorios. Luego, pues ya terminando el arancel, tenemos la sección 19 que me habla de armas, municiones y sus partes y accesorios, ¿no? El capítulo 93 exclusivamente dedicado para esto, armas, municiones y sus partes. Y en la sección 20 tenemos lo que son las mercancías y productos diversos. Ya en el capítulo 94 me habla de muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte. Recuerden que teníamos un capítulo donde había material eléctrico, entonces el alumbrado, ¿sí? Justamente lo que le dice aquí dice que no haya estado expresado en otra parte, ¿no? Que de pronto podría ser los artículos eléctricos, ¿sí? Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas, artículos similares, construcciones prefabricadas. El capítulo 95 me habla de juguetes, juegos, artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios. El capítulo 96 me habla de manufacturas diversas. Y terminando ya la sección 21, la última sección del arancel, me habla de objetos de arte o colección y antigüedades. El capítulo 97 me habla de objetos de arte y colección y antigüedades. Y el capítulo 98 son las mercancías con tratamiento especial. En este capítulo 98 justamente se le da la potestad para que cada uno de los países pueda poner ahí en ese capítulo pues materias específicas o tratamientos especiales, ¿no? En el Ecuador particularmente tenemos lo que se llama el menaje de caza dentro de este capítulo 98. Menaje de caza es todas las mercancías que
un compatriota está afuera en Estados Unidos, por ejemplo, pasa 10 años, 20 años trabajando allá y luego quiere retornar al país, acá a Ecuador, pero tiene su auto, tiene su refrigeradora, tiene sus televisores, tiene sus muebles y quiere traerlos acá al Ecuador. Entonces, él no puede traer el auto como que fuera un auto en el capítulo 87 o clasificarlo a la televisión en el capítulo que le corresponda, sino que trae todo en conjunto en un solo paquete que se llama menaje de casa, y eso está contemplado en este capítulo 98 donde dice mercancías de tratamiento especial. Entonces prácticamente este 98 es un tratamiento especial a lo que es sistema armonizado internacional, ¿no? Y bueno, después de haber revisado de una manera muy superficial, por supuesto, lo que es la estructura de las 21 secciones y los 98 capítulos del arancel, vamos a ver lo que es la estructura de la subpartida arancelaria nacional. Habíamos dicho que el sistema armonizado lo que hace es una codificación numérica, ¿sí?, con un lenguaje universal para las mercancías. ¿Sí? Este es un código arancelario que consta de 10 dígitos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10 dígitos, ¿sí? Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Los dos primeros es el número de el capítulo que corresponde, en este caso 01, porque significa que está en el capítulo 1 y el capítulo 1 decía animales vivos, ¿sí? Estos dos números siguientes son la ubicación de la partida en el capítulo, o sea, estos 4 dígitos ya corresponden a una partida, ¿sí? Y los otros 2 más, o sea, en decir, estos 6 dígitos, es ya una subpartida a nivel armonizado, ¿sí? Y si estamos hablando a nivel armonizado, estamos hablando a nivel mundial. Lo que nosotros hablábamos de la zanahoria, de los jeans, de la buceta, de la sosa cáustica, ¿sí? Siempre tenían ellos 6 dígitos, ¿no? Un código de 6 dígitos que eran conocidos a nivel mundial. Entonces, esos primeros 6 dígitos de la partida arancelaria corresponden a lo que a nivel mundial se los conoce. Luego, dentro de esta partida, yo puedo hacer subdivisiones adicionales, ¿no? Por ejemplo, animales vivos dice animales vivos, caballos de pura sangre, ¿no? Pero yo puedo hacer una división, le digo a los caballos vivos de pura sangre, pero que sean de raza X. Entonces a esos les pongo 2 dígitos más, ¿sí? Y esos 2 dígitos más, en este caso, son una subpartida a nivel regional, en nuestro caso lo que se llama la nandina, ¿sí?, que corresponde a la comunidad andina de naciones, ¿no? Y los últimos dígitos son dígitos que se los pone a nivel de la subpartida nacional, en este caso a nivel pues del Ecuador. Así está conformado la subpartida arancelaria nacional, 10 dígitos, todas, absolutamente todas las clasificaciones arancelarias tendrán que tener 10 dígitos. Si por ejemplo alguna subpartida arancelaria a nivel mundial que tiene 6 dígitos, no es necesario hacer una división a nivel ni regional como la comunidad andina, ni nacional como Ecuador, pues estos dígitos de aquí serán siempre 00, ¿no? Vamos a ver ahora una comparación de aranceles para irnos familiarizando cómo es el manejo del arancel, ¿no? Y vamos a tomar como ejemplo la sección 4 que me dice productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. Dentro de esta sección 6 nosotros encontramos el capítulo 16 y dentro de este capítulo 16 la partida 04 que me dice preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos, preparados con huevas de pescado. ¿Okay? Vamos a comparar el arancel de España con el arancel de Ecuador. El arancel de España tiene esta estructura en esa parte, mientras que el arancel de Ecuador tiene esta estructura de acá. A simple vista se ve una diferencia total y por supuesto la tiene, pero en esta partida de aquí nosotros vemos que es la 160414 y me dice atunes listados y bonitos.
En el Ecuador también tengo la misma partida 160414 y que me habla de atunes listados y bonitos, ¿sí? Antes de esta partida de aquí yo tengo dos guiones y luego tengo un texto que tiene 1, 2 y 3 guiones, que significa esto, que estos 3 guiones de aquí está dentro de esta partida, ¿no? Y acá tengo estos aquí, 1, 2, 3, 4 guiones, que me dice que esto de aquí está dentro de esto de acá. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos esta misma partida arancelaria 160415, que me dice caballas, y en el Ecuador también la 160415 que me dice caballas. Como les decía anteriormente, las partidas arancelarias en el Ecuador deben tener 10 dígitos y si no hay ninguna subdivisión, entonces le ponemos ceros, ¿sí? Como en este caso de acá. Como ustedes ven, esta partida de aquí, a nivel de 6 dígitos, al igual que la zanahoria que decíamos que tiene 6 dígitos y se la conoce con ese mismo código a nivel mundial, aquí se corrobora porque en España y prácticamente en toda la unidad europea, porque este es el arancel de la unidad europea, ¿sí? Tenemos 6 dígitos, 160414, que dice atunes listados y bonitos, Sarda SPP. Igual en el Ecuador, 160414, atunes listados y bonitos, Sarda SPP. ¿Sí? De la misma manera, 160415 caballas y 160415 caballas en el Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo está estructurado para verle de otra manera estos guiones de aquí? Los guiones me representan niveles, entonces vamos a ver el arancel de España cómo está estructurado. Tenemos nosotros la partida 160414 que me habla de atunes listados y bonitos, y dentro de esta partida yo tengo dos prácticamente que son atunes y listados y por otro lado bonitos. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hizo España en este caso, ¿no? O la comunidad europea. ¿Sí? A esta partida de atunes listados y bonitos los subdividió y les puso primero por un lado le puso atunes y listados y por otro lado le puso a estos bonitos de acá. ¿Sí? Y como aquí nosotros tenemos dos guiones, acá esta subdivisión ya tenemos 3 guiones. ¿Sí? No se quedó ahí, solo que a los atunes y listados nuevamente volvió a subdividirlos y ahora tenemos a nivel de 1, 2, 3, 4 guiones a los atunes y listados en aceite vegetal, ¿sí? Y los demás, o sea, los que no están en aceite vegetal, ¿sí? Y dentro de estos de los demás, ellos dividieron nuevamente y le pusieron los que no estén en aceite, o sea, los atunes y listados que no estén en aceite vegetal, pero que estén hechos filetes llamados lomos, ¿sí? O los que no están en filetes, que serían los demás, ¿sí? Y como ustedes ven, cada uno de estos tiene, aquí tenemos dos guiones, porque es el nivel grande, dentro de esto está 1, 2, 3 acá, 1, 2, 3 acá, aquí tenemos 4 guiones y acá tenemos ya 5 guiones, ¿no? Así es como se debe interpretar los guiones en una subpartida arancelaria. En el Ecuador, en cambio, ¿cómo está subdividido eso de ahí? Tenemos la misma subpartida a nivel mundial, 160414, ¿sí? Con 2 guiones que dice atunes listados y bonitos, Sarda SPP, y el Ecuador los subdividió. ¿Cómo subdividió? Primero puso 160410, ¿sí? Conserva la misma raíz de los 6 dígitos y le puso por un lado atunes, por otro lado puso listados y bonitos, ¿sí? Dentro de atunes, el Ecuador dijo, yo necesito hacer una subdivisión ahí, siguen siendo atunes, pero dice, yo quiero subdividir y por un lado quiero saber los atunes de aleta amarilla, los patudos o atunes ojo grande, perdón, ¿sí? Y los demás, o sea, los demás atunes que no sean patudos, que no sean atunes de aleta amarilla, entrarán dentro de esta subpartida de aquí, ¿sí? Y en estas subpartidas, en cada una de estas, el Ecuador lo subdividió más todavía y le puso los atunes en lomos precocidos o los atunes que estén en agua y sal o los atunes que estén en aceite o los demás que no estén en estas cosas. Entonces, si yo tengo esta subpartida de aquí, ¿sí? Debería leerla atún de aleta amarilla en agua y sal, ¿sí? Ese sería mi
mi clasificación o mi lectura ahí. Igual como los patudos, dice en lomos precocidos, en agua, sal, en aceite y los demás. Y cada uno, como ustedes ven, conserva su raíz 160414, 10, que es este de aquí, 10, pero les van cambiando ya en cada una de las subdivisiones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los demás, de la misma manera, estaríamos como lomo precocidos, en agua, sal, en aceite y los demás. Como ven, hasta aquí la división que hace Ecuador es mucho más amplia de lo que hace España, ¿no? Razón comercial, pues obviamente porque Ecuador exporta atún, ¿sí? Y para exportar, Ecuador sí necesita de pronto ir sabiendo y diferenciando los atunes, en los atunes patudos por un lado, atunes de aleta amarilla por otro, y los demás que no sean ni patudos ni aletas de amarilla por otro lado, ¿sí? España pues no necesita tanto así, igual no necesita que sean lomos precocidos, bueno, lomos sí tenían ellos, pero no importaba si estén en agua en sal o estén en aceite y esas cosas. Entonces, siempre y cuando no salgamos de la misma raíz a nivel armonizado, a nivel de los 6 dígitos, a nivel mundial, ¿sí? Nosotros podemos hacer, o cualquier país podrá hacer la subdivisión que ellos crean convenientes. En la parte de listados y bonitos, Ecuador por un lado lo pone listados, por otro lado pone listados pata seca, ¿sí? O bonitos sierras, ¿no? Y obviamente falta aquí lo demás, que lastimosamente pues por la diapositiva, por el espacio ya no me alcanzó y también deberíamos ponerlos. Y dentro de cada uno de ellos conserva la base 160414, en este caso 20, 2011 lomos precocidos, en agua sal 12, el 13 en aceite, el 19 los demás. Y asimismo para los de acá, ¿no? Entonces sigue 2019, 2021, 22, 23, 24, ¿sí? Y nuevamente. Y obviamente 8 partidas más que por temas de espacio nada más ya no se la pudo. Entonces, ven la diferencia que hay en el arancel ecuatoriano y el arancel de España, ¿sí? Es cuestión de países, las necesidades de cada uno de los países para armar su arancel, pero siempre y cuando se mantenga esta raíz que es a nivel armonizado y a nivel mundial. Así es como vemos el arancel de España, muy simple por supuesto, pero mientras que el arancel de Ecuador es sumamente complejo, ¿no? Seguimos con las comparaciones de aranceles. Vamos a ver ahora la sección 2 que dice productos del reino vegetal, ¿sí? Y el capítulo 8 particularmente me habla de frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios cítricos, melones o sandías. El arancel de España tiene esta estructura, mientras que el arancel de Ecuador tiene esta estructura de acá, ¿no? Bueno, ya no hay tanta diferencia como anteriormente en los atunes, ¿sí? Y vemos que tiene la misma lógica, ¿no? Aquí la partida 0804, dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates, paltas, guayabas, mangos y mangostantes, frescos y secos. De la misma manera, 0804 tiene Ecuador, que dice dátiles, higos, piñas, ananás, aguacates, paltas, guayabas, mangos y mangostantes, frescos o secos. ¿Ya? Y esta partida de acá, 0805, que dice agrios cítricos frescos, ¿sí? Igual Ecuador, 0805, agrios cítricos frescos o secos, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia, vamos viendo por el lado de aquí, por ejemplo, esta partida de acá, 080410 dátiles, Ecuador tiene 080410 dátiles, ¿sí? A un dígito, ¿no? 080420 higos, Ecuador tiene 080420 higos, de la misma manera, 08042010, ya, perdón, aquí España hace una diferenciación ya a los higos, los subdivide y le pone 2 códigos adicionales, a este le pone, a los higos frescos les pone el código 10 y a los higos secos les pone el código 20, aquí tenemos un dígito y acá tenemos 2 dígitos, ¿por qué? Porque estos frescos están dentro de aquí, ¿no? O sea, quiere decir
higos frescos, no dátiles frescos, sino higos frescos, ¿ok? Ya. Ecuador no subdivide los higos, luego vamos viendo piñas, 08, 04, 30 piñas. Ecuador también tiene 08, 04, 30 piñas, no hacen ninguna diferenciación ahí. 08, 04, 40 aguacates. Ecuador 08, 04, 40 aguacates, tampoco hacen ninguna diferenciación. 08, 04, 50 guayabas, mangos y mangostantes. España no necesita hacer una diferenciación, pero aquí vemos que Ecuador sí la hace esa diferenciación, ¿no? Y Ecuador me dice, yo subdivido esta 080450, mantengo 080450, pero divido. 10 pongo guayabas, 20 pongo mangos y mangostantes, y dentro de esos mangos y mangostantes, como ustedes ven, tienen 2 dígitos y acá tenemos 3. Dentro de mangos y mangostantes subdivido mangos por un lado y mangostantes por otro lado, ¿sí? Ese es como debemos interpretar los guiones dentro del arancel. Siempre estos 2 guiones están dentro del 1, ¿sí? Y no podemos comparar estos 2 guiones con este de acá, ¿no? O sea, higos con un guión, frescos, 2 guiones, sería higos frescos, ¿ok? O higos secos. Entonces, esa es la comparación de 2 aranceles para que vayamos viendo que el sistema armonizado a nivel mundial mantiene la misma codificación, el mismo lenguaje para todo el mundo. Eso es, creo, lo básico que debemos saber del sistema armonizado. Bueno, como habíamos dicho, pues todo esto fue organizado por la Organización Mundial de Aduanas, valga la redundancia, ¿sí? Que es la que nos mantiene unidos y a todos en armonía. Muchas gracias pues y continuamos en las siguientes